Según el Monitor Global de Servicios de Salud de Ipsos, una encuesta que abarca 31 países, un 66% de los chilenos cree que la salud mental es el mayor problema de salud que enfrenta el país en la actualidad, superando ampliamente el promedio mundial, que es de un 44%, y ocupando la segunda posición del listado, el cual es liderado por Suecia con un 67%. Desde el año 2020, las personas que reconocen a la salud mental como un problema en Chile han pasado desde un 50% a un 66%. Por lo mismo, y para conversar sobre salud mental, paradigmas, urgencias y modelos de atención, hoy nos acompaña la doctora Olga Toro Devia, quien es psicóloga y doctora en salud pública de la Universidad de Chile, magíster en salud pública en políticas y economía de la salud. La doctora Toro es académica del programa Salud Mental de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Chile, del que además fue la primera mujer jefa del programa durante los años 2019 a 2023. Ha sido consultora de organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y es directora del Centro Colaborador de la OPS-OMS para el Desarrollo de Servicios, Capacitación e Investigación en Salud Mental. Muchas gracias, doctora. Me toca a mí lidiar con esto ahora. No sé si buenos días, buenas tardes todavía. Muchas gracias por la invitación a este seminario, en especial a la doctora Arriagada. Y si partimos con la presentación, el título que me han sugerido de la presentación fue en sí mismo un desafío, tener que hablar sobre paradigmas, urgencias y modelos de atención en salud mental. Podríamos estar todo un año, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder dejar algunas ideas fuerzas que me parecen relevantes para la discusión que pretende este seminario. En primer lugar, señalar este estudio que es muy interesante, efectivamente la carga de enfermedad por trastornos... al revés. La carga de enfermedad por trastornos mentales se observa en aumento, aparece cada vez como un problema de salud pública cada vez más relevante, pero yo quería hacer alusión a este informe que está ahí citado, en que el equipo encargado de los estudios de carga de enfermedad, que habitualmente se publican más o menos cada 2 años, decidió hacer una comparación de 10 años, entre el año 2005 y el 2015, para saber de sus propios estudios, ¿no? ¿Qué había pasado entre el 2005 y el 2015, estamos hablando antes de la pandemia, con las cargas de enfermedades? Y en general, yo he hecho acá una síntesis, no sé si esto, no tiene para apuntar, pero he puesto ahí en circulito rojo. Cuando vemos todas las causas, medido por DEIL estandarizados por edad, por 100.000, nos damos cuenta que si vemos todas las causas, esto es el análisis mundial, las noticias fueron buenas noticias, ¿no? En términos de que hubo una disminución de DEILs con intervalos de confianza significativos. Si agrupamos las enfermedades maternales, neonatales, nutricionales, transmisibles, las noticias fueron aún mejores. Esto en el propio artículo habla de que aún con las tremendas dificultades sanitarias que tenemos, pareciera que los países están haciendo esfuerzos sostenidos, ¿cierto?, en poder disminuir esta carga de enfermedad. Cuando vamos a las no transmisibles, los resultados son un poco más modestos, pero aún hay una disminución entre el 2005 y el 2015. El único grupo de enfermedades de las más de 315 que evaluó el estudio, el único grupo de enfermedades que no mostró esa tendencia fue el grupo de los trastornos mentales y uso de sustancias. Entonces, hay una preocupación de que el esfuerzo que están haciendo los países a través de sus sistemas de salud parece que son insuficientes. Este fenómeno ya lo estábamos viendo entonces, esta preocupación, antes de la pandemia. Con la pandemia en general los estudios, yo he citado aquí algunos que son además los más citados,
Lo que vimos además en la región es que hubo un incremento de las prevalencias de problemas de trastornos mentales, principalmente depresión, ansiedad. Aquí, bueno, Yang toma insomnio, sabemos que insomnio no necesariamente puede ser un síntoma, no necesariamente de un trastorno mental, pero está muy, muy vinculado. Y en general, en el resumen, el consenso es que uno pudiera pensar en un aumento de un 30% de la prevalencia, lo que fue muy significativo. Y los estudios que muestran qué ha pasado, ¿cierto?, ya más recientemente, muestran que los problemas de salud mental siguen en aumento o, tal como lo señalan estas encuestas ¿cierto?, de opinión, de alta preocupación por las poblaciones. Entonces, tenemos que persiste una alta carga de enfermedad mental. A esto sumado con un importante desequilibrio entre la carga de enfermedad mental y los recursos destinados a enfrentarla. En este estudio en que se abordan la realidad de la región de las Américas, que este es un estudio del 2018, también previo a la pandemia, publicado en Lancet, se toman, interesante lo que hicieron estos investigadores, toman el estudio de carga de enfermedad y la lógica que siguen es, bueno, ¿qué proporción de toda la carga de enfermedad responde a trastornos mentales? Y luego van a mirar los presupuestos destinados a salud mental dentro del presupuesto de salud. Y dice, bueno, ¿y qué proporción del presupuesto de salud está destinado a salud mental? ¿No? Y entonces comparan estas proporciones y establecen a través de ciertos indicadores, muestran que hay un desequilibrio entre la carga de enfermedad y los esfuerzos que hacen los países en sus sistemas de salud. Y lo otro que agregan es que describen cuál de ese presupuesto, esa asignación que se hace a salud mental, cuál es eficiente y cuál es ineficiente. Y cuando abordan la asignación eficiente, que es en la última columna, vemos que Chile, ese 11 significa que del uso eficiente de recursos en salud mental, tenemos 11 veces más carga de enfermedad mental que presupuesto asignado a la atención de la salud mental, ¿no? El país que quedó mejor rankeado es Canadá y el país con menor equilibrio es Haití. Ustedes se preguntarán, bueno, pero parece que esa tasa disminuye un poco cuando hablamos de ineficiencia asignativa. Es porque el consenso internacional es que la asignación destinada a hospitales psiquiátricos monovalentes es una asignación ineficiente en los sistemas de salud. Y por lo tanto, lo que hace esa asignación es que aumenta, mejora artificiosamente el desequilibrio, porque lo que hace es que aumenta la ineficiencia asignativa, ¿no? Por lo tanto, aun cuando persisten los problemas de salud mental, todavía se requieren esfuerzos importantes en la asignación. La otra idea importante asociada a esto es que el concepto de salud mental evolucionó, ¿no? Evolucionó hace rato, pero pareciera que la implementación de ciertas políticas demora un poco más que hagamos nuestros, ¿no?, estos nuevos conceptos. Y la salud mental es un estado de bienestar, ¿ya? Y ahí tenemos las dimensiones emocional, cognitiva, comportamental. Piensen ustedes en estas 3 dimensiones de la vida humana, ¿no? Lo emocional, cómo siento, cómo pienso y cómo me comporto de manera equilibrada, ¿no? Conversando articuladamente. Pero esto, ¿para qué? Para relacionarnos bien con nosotros mismos, con los otros, para enfrentar las adversidades de la vida y también para contribuir a nuestra comunidad. Esta definición es distinta de trastorno mental. Y en el trastorno mental, aquí está la definición de la CIE, ¿cierto? Los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo hacen referencia a una alteración clínicamente significativa en la cognición, en la regulación emocional y el comportamiento, ¿ah? Estas 3 dimensiones de nuestra vida. Y que es una alteración a tal punto que evitan que tengamos un funcionamiento normal, sano, que nos permitan, ¿cierto?, que no nos perturbe nuestra vida familiar, social, laboral, en fin.
Y discapacidad psicosocial, que no es mental ni psíquica ya, es psicosocial porque no está dentro de la persona, es una discapacidad que se genera en la relación con el entorno donde viven las personas, y de ahí que hoy día lo denominemos como discapacidad psicosocial. La palabra clave es la barrera, ¿no? La barrera de cómo las personas entonces viven su vida. Estos conceptos permean las políticas, hoy día no solo las políticas, sino las recomendaciones internacionales que se hacen a los países de cómo desarrollar políticas sobre salud mental, en que tenemos un modelo dual, ¿no? Es decir, una persona puede tener un diagnóstico de un trastorno mental y tener salud mental al mismo tiempo. Y esta distinción es relevante cuando hablamos de los programas de promoción y prevención, ¿no? Porque es posible desarrollar salud mental, y desarrollar salud mental es que en tengamos una vida en que lo cognitivo, lo emocional y lo conductual esté equilibrado para enfrentar, ¿cierto?, nuestra relación con otros, enfrentar las diversidades de la vida y contribuir a la comunidad. Pero se pierde un poco, cada vez que se habla de promoción de la salud mental, por alguna razón terminamos hablando de enfermedades mentales. Y aquí entonces vemos que el peor de los mundos es tener un trastorno mental severo y una baja salud mental positiva, porque esa es una experiencia de lucha para las personas. Y habitualmente las personas se sitúan en ese cuadrante cuando no se han generado los apoyos necesarios para que esa persona pueda recuperarse y además poder tener una buena salud mental. Con el cambio conceptual de qué es lo que estamos entendiendo por salud mental, por trastorno mental y por discapacidad psicosocial, también se propone que lo que los países deben desarrollar es un sistema de salud mental. No es solo servicios aislados, hay que comprender conceptualmente que se requiere un sistema. Este dibujo, que ustedes ya habrán visto, está súper conectado, está ya permeado por la idea de sistemas complejos, ¿cierto? Porque el sistema de salud mental es visto entonces como un sistema complejo dentro del sistema de salud. Y lo que se propone es que hay un espacio de desarrollo de servicios que está en el sistema de salud general, es decir, no un sistema paralelo, donde tenemos los hospitales generales, ¿cierto?, con distintos tipos de servicios que se desarrollan en los hospitales generales, con programas de salud mental específicos que van a estar orientados a ciertas poblaciones, por ejemplo, la salud mental materno-infantil, que es tremendamente predictora de una buena salud mental si lo hacemos bien, y la atención primaria, ¿no?, que es además en los modelos de salud mental comunitaria el corazón, ¿cierto?, del sistema. Luego tenemos, ¿cierto?, la salud mental en el sector social y en setting no de salud, setting distinto a salud, como son las escuelas, los lugares de trabajo, las cárceles, y también los apoyo social a la infancia, los hogares con apoyo, ¿cierto?, las viviendas con apoyo, y servicios en la comunidad, como los centros comunitarios, las estrategias de servicios de apoyo con pares, ¿no? Entonces se diversifica como un sistema de atención. Y esto está muy en la línea de lo que ha planteado Chile, ¿no?, hacia dónde hay que fortalecer al sistema de salud. Pensar sistémicamente este modelo también ha llevado a que miremos también la forma en que investiguemos este problema, cómo investigamos en desarrollo de servicios y cómo investigamos en desarrollo de políticas. Y aquí estos son algunos autores que me parece ya interesante mencionar. Ese libro de Pensamiento de Sistema es promovido por la Alianza para la Investigación en Fortalecimiento de Sistemas de Salud, ¿cierto?, una alianza de investigación que promueve también la Organización Mundial de la Salud, donde ha instalado esta idea de mirar el fortalecimiento de los sistemas desde la complejidad, y que ha llevado a pensar desde el modelo de la pirámide, a mí me gusta mucho esta analogía, al modelo del templo griego, ¿no? Y en el templo griego reconocemos que necesitamos investigación sobre sistemas para descubrir nuevo conocimiento, para corroborar cierto conocimiento, pero para implementar el conocimiento que tenemos. Tenemos tremendas dificultades en la implementación, ¿no?, de las políticas. Y
Y ese conocimiento se levanta desde los estudios clásicos que reconoce la pirámide de evidencias, ¿no? Los experimentales, observacionales, pero agrega 3 columnas igualmente importantes: la investigación de contexto, la investigación que reconoce el conocimiento experto de los equipos sanitarios que trabajan en esos sistemas, y el conocimiento experto de la experiencia de los usuarios del sistema, ¿no? Y si ustedes se fijan, estos 5 pilares contribuyen a entender mejor cómo desarrollar y a implementar sistemas de salud mental. Sin embargo, en este proceso de implementación de las políticas, ya lo sabíamos, pero se conformó un grupo experto para investigar el impacto del estigma sobre la salud mental en la toma de decisiones de las políticas de salud mental. Ahí está citado el informe Lancet, y la gran conclusión es esta, ¿no? Las personas sufren más por lo que se dice de la salud mental que por el trastorno mental que tienen. O sea, el impacto social que tiene lo que rodea a la persona que es diagnosticada con un trastorno mental puede marcar la diferencia. Y parte de las recomendaciones de la evidencia de este estudio es que existe mucho desconocimiento y prejuicio en los formuladores de política, en los tomadores de decisión. Podríamos decir, a propósito de las noticias recientes, en los encargados legislativos, ¿cierto?, que se refieren a estos temas de una manera que realmente contraviene todos los esfuerzos que ha hecho el país para poder instalar la salud mental como parte del sistema de salud. Y a 20 años del auge existen hoy día 5 problemas de salud que se han situado como parte de la salud mental, ¿cierto? Esquizofrenia, depresión en mayor de 15 años, el consumo de alcohol en menores de 20, el trastorno bipolar y la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y aquí, mirando un poquito qué ha pasado con esto, ahora no está, es como que, ahí está, ya. Hace algún tiempo, y después se apura. Hace algún tiempo fuimos a revisar qué había pasado en el caso del GES de esquizofrenia y bueno, uno de los temas que ocurre en salud mental que la población es diagnosticada bien tempranamente, salvo en demencias probablemente, pero si uno piensa en años de vida saludable perdidos asociados a discapacidad, es tremendamente impactante, ¿no? Porque piensen ustedes que el mayor porcentaje en este estudio era de población de 15 a 24 años, cosa que habla bien del GES porque había que llegar tempranamente. En términos generales, mejoró el acceso, oportunidad y protección financiera, se visibilizó. En el primer decreto GES fue cuando se instaló la esquizofrenia como problema de salud garantizado. Y eso le dio visibilidad y posicionó a un problema de salud mental que era tremendamente oculto en el sistema de salud. Mejoró la disponibilidad y calidad del arsenal farmacológico. Hoy día el arsenal farmacológico para la salud mental que tiene Chile, la verdad que es envidiado por los países de la región, de la disponibilidad. Sin embargo, persisten problemas de calidad del tratamiento que afectan en forma significativa la recuperación. La brecha del acceso a apoyo psicosocial, ¿cierto?, se reduce mucho a la actividad médica más que a la actividad integral. Los programas basados en recovery, que fueron parte del espíritu del protocolo de este GES, no se logran. Hay un escaso apoyo a la familia, hay una limitada articulación multisectorial efectiva y no ha permitido incorporar innovaciones y nueva evidencia. Entonces, en una segunda ronda de revisión, quizá esos son los temas, ¿cierto?, que hay que revisar. Y el GES de salud mental en el contexto de COVID, con un colega investigador, ahí no se ve mucho, pero se los cuento. Tuvimos la hipótesis de que en la pandemia, y dado que todos los estudios señalaban el aumento de prevalencias por trastornos mentales a causa de la pandemia, pensamos que un plan garantizado como el GES se iba a ver muy tensionado, ¿no?, porque iba a haber una mucho mayor demanda, particularmente de depresión. Y nuestra pregunta era, ¿qué hacen los planes garantizados cuando se enfrentan a una emergencia sanitaria, ¿no? ¿Qué tendrán que hacer para adecuarse porque pueden estar muy tensionados? Nuestra sorpresa fue que pasó todo lo contrario, súper contraintuitivo.
Hubo una disminución significativa. Si nosotros comparamos casos nuevos del 2019 y con el 2020, 41% menos de casos por trastornos mentales en el GES, 31% en el sector privado. Es decir, uno podría suponer, bueno, en ese proceso hubo una reconversión de las prioridades, ¿cierto? El confinamiento, en fin. Tenemos otro estudio en que muestra, ¿no?, la baja de productividad en los servicios de salud mental el primer año de la pandemia, que es que uno lo pudiera asociar, ¿no?, a esto. Sin embargo, dijimos, bueno, pero ¿qué hizo la gente?, ¿no? Porque la gente tenía problemas, entonces, confinado y todo. Y fuimos a mirar, entonces, Bueno, esto lo fuimos a hacer un suma esquizofrenia, depresión y trastornos bipolares, y créame, no me voy a tener acá, ocurrió lo mismo, no hubo diferencia, porque uno pudiera pensar, bueno, en el caso de esquizofrenia, en que la aparición tiene una situación que puede ser mucho más de urgencia, pero no ocurrió así, en todos hubo menos ingresos, una disminución significativa. Sin embargo, cuando fuimos a ver las prestaciones no GES, ¿ya?, que son la consulta psiquiátrica, la consulta psicológica y además se agregó la telemedicina, que en el campo de la salud mental, a pesar de que había evidencia de lo favorable que podía ser, sobre todo para mitigar barreras geográficas, era muy, muy, muy resistida, ¿eh?, la telemedicina, no, que el setting, que esto, que la relación, en fin. Sin embargo, con la pandemia afloró de una manera impresionante, casi mágica. Y lo que vemos que las prestaciones no garantizadas se dispararon, casi se duplicaron. Ese cuadrito no se ve muy bien, pero un 105% más, un 106% más. Entonces, la gente, o sea, la hipótesis nuestra, lo que se incrementó fue el gasto de bolsillo. La gente buscó dónde recibir ayuda, piensen ustedes sobre todo en la población adolescente, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Y esto asociado a las licencias médicas, porque fuimos a ver también, bueno, licencia médica por trastorno mental nos podría dar una señal si las personas ocuparon más el sistema de salud y fue el auge, el GES, lo que no ocuparon. Y claro, el incremento de licencias médicas, sabemos que hoy día hay un gran problema, ¿cierto?, porque es el grupo mayoritario de licencias médicas por trastornos mentales, pero también aquí está es el grupo de licencias más rechazadas, y con días más reducidos, ahí no se ve muy bien, pero particularmente en mujeres. Bueno, y la pregunta, ¿no?, de salud más allá de la contingencia, la invitación, quizás haciendo ya como un resumen. El GES funciona si se acompaña con un plan sanitario, con una política pública, de manera de no convertirlo en una política instrumental, ¿no?, solo de cómo pago estos beneficios. Y por lo tanto, que esa ha sido la experiencia de salud mental, ¿no? Planes y programas nacionales que otorguen coherencia a las garantías de la atención de salud mental, ¿no?, que le den la coherencia de la integralidad, de la continuidad, de los cuidados, de la multisectorialidad, después de lo que hemos escuchado hoy día, del componente de prevención y promoción. Se está haciendo investigación que compara GES Demencia con Plan Nacional de Demencia y GES de Demencia juntos. Y claramente es mejor cuando tú tienes conceptualmente claro cuál es el sentido de lo que estás haciendo, ¿no? El financiamiento, se requiere más financiamiento en salud mental y hay que revisar los mecanismos de pago a proveedores. Estamos ahora en un proyecto investigando sobre mecanismos sostenibles para financiar la salud mental en Chile. La paridad de coberturas en la atención de salud mental y salud física, eso sigue persistiendo. Hay una enorme distancia entre el precio de una hospitalización en medicina interna versus la hospitalización en una unidad de psiquiatría. Y cuando uno ve un poco la lógica de lo que hay que hacer ahí, no es muy distinto. Entonces no se comprende que haya tanta diferencia, ¿cierto?, en los valores que se le asignan. Hay que hacer mejor regulación de las licencias médicas, pero evitando hacer daño a los pacientes, ¿no? Una de las cosas que ocurre, ¿cierto?, en salud mental es que no se entiende este rechazo tan elevado de las licencias. Bueno, el fortalecimiento del sistema de salud con la inversión en el marco del Plan Nacional de Salud Mental, ¿no? Atención primaria, centros de salud mental comunitario, hospitales diurnos, es lo que hay que fortalecer.
Y por último, la legislación y normativas. Tenemos todavía en el país una brecha en nuestra legislación concordante con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley 21331, que es la ley de protección en la atención de salud mental, fue un avance, pero todavía es insuficiente. En Chile todavía tenemos una gran discusión sobre la capacidad jurídica de las personas con un diagnóstico de trastorno mental, y ahí todavía, a mi juicio, estamos en el medioevo. Bueno, por último, ya para cerrar, todos han hecho alguna reflexión más allá, ¿cierto?, del problema de salud. Una de las grandes discusiones en salud mental es cómo hacemos sostenible, ¿no?, a los sistemas de salud con este tipo de problemas de salud. Y yo he querido citar este documento donde el concepto no solo de gasto ineficiente, sino del gasto innecesario, el derroche, ¿no?, el desperdicio, las cifras que nos decía el doctor Vijo con el plan de alimentación escolar. O sea, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar los recursos que tenemos disponible. Y en este estudio habla de que en los sistemas de salud los actores que estamos acá y todo lo que lo conformamos, se distinguen 4 mecanismos por el cual botamos la plata a la basura, ¿no? Y esos 4 mecanismos hay 2 que son involuntarios, pero hay 2 que son intencionales, ¿no? Los 12 que son involuntarios son que no sabemos hacerlo mejor porque tenemos sesgos cognitivos, tenemos desconocimiento, tenemos temor al riesgo, tenemos hábitos que nos conducen a horrores y nos desviamos de las mejores prácticas. Pero también a veces no lo hacemos mejor porque el sistema no nos ayuda, está mal organizado, entonces nos hace tomar malas decisiones. Pero también ya de los mecanismos intencionales lo hacemos mal porque podríamos perder si hacemos lo correcto. Y estos 3 primeros fenómenos ocurren en la implementación de políticas y implementación de políticas de salud mental, ¿no? Y ahí los incentivos están desalineados con los objetivos, ¿no?, del sistema. Y cuando hablamos de un modelo hay 2 bases éticas fundamentales en el desarrollo de servicios de salud mental: el respeto de los derechos humanos y la eficiencia. Y no nos podemos perder de esos 2 principios fundamentales, ¿no? Y bueno, y el cuarto mecanismo, que es terrible, que los actores tienen el único propósito de servir a sus propios intereses, que es francamente el mecanismo de la corrupción. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer, ¿no?, que la implementación de lo que tenemos que hacer para mitigar la carga de enfermedad y porque que los países inviertan y desarrollen servicios y políticas para salud mental revierten esos resultados? Todos tenemos, ¿cierto?, que hacer algo. Me encanta a mí esta campaña del 2022 sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que justamente hacía esta invitación, ¿no? Haz tu parte y, bueno, Colegio Médico, haz tu parte. Muchas gracias.